Bueno, es la última sesión, entonces en este día y en esta ocasión nos vamos a enfocar a dos vertientes en esta clase, ¿no? La primera de ellas es cómo voy a combatir una sentencia, ojo, en primera instancia. ¿Y cuál es el instrumento que la ley prevé o el método que la ley prevé para su combate? En este caso estamos hablando de que es la apelación. Y la segunda parte en la que vamos a dividir la actividad de este día será en cuanto hace a, ¿salió el resultado de mi apelación? O tengo una sentencia definitiva ya, este, lista, y me encuentro yo en el sentido de insatisfecho por ese resultado. ¿Y cuál es la siguiente vía? En este caso, la siguiente vía sería la materia de amparo. Ya no va a ser la materia de amparo indirecto. En este caso, ya estamos hablando de una materia de amparo directo, dado que se trata se trata de un juicio que ha sido concluido. Y como tal, ya es materia de amparo directo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar. Dentro del material que ustedes tienen, hay una sentencia. ¿Sí? Me gustaría que visualizaran esa sentencia que tienen. Eso viene al final en la parte de los apéndices, la parte de los anexos, ¿sí? Y, y, y sin que sea impedimento, ojo, piense lo que les voy a decir, sin que sea impedimento, sin que sea óbice. ¿Han escuchado esa frase? Son de las óbice, son frases domingueras, ¿no? En materia legal. Entonces, óbice es impedimento, ¿sí? Vamos a utilizar las domingueras. Sin que sea óbice el hecho de que ustedes lo van a ver ahí. Yo les voy a hacer una narrativa que no necesariamente es fiel al contenido. Vamos a ir continuando. La sentencia, la primera parte de la sentencia va a ser una síntesis, ¿sí? Va a decir, Juan reclamó alimentos. Y para el efecto, Juan presentó las siguientes pruebas. Y dijo esto. Laura se excepcionó diciendo que no era procedente, ¿sí? Y dijo, y presentó estas otras excepciones, ¿sí? Y para acreditar sus excepciones, exhibió las siguientes pruebas, ¿sí? Las pruebas fueron recibidas a la fulana de tal y mengana de tal, ya sea que fuera desechada, ya sea que fuera objetada y prosperó esa objeción, o ya sea que la consideró inútil e innecesaria, ¿sí? Y habiendo hecho ese análisis, él consideró lo siguiente, ¿sí? Primero, que la acción estaba prevista en lo que dice el artículo fulano de tal del Código Civil, ¿sí? Segunda, que los elementos constitutivos de la acción se cumplieron al haberse acreditado la relación filial, al haber acreditado la necesidad de alimentos, ¿sí? Y al haberse comprobado también la posibilidad del otorgamiento de la persona, ¿sí? ¿Vamos claros? Considerando todo lo anterior y que el demandado, las acciones que él puso, no prosperaron,
o fueron improcedentes de plano. El juez llega a la siguiente conclusión y por lo tanto dicta su sentencia, ¿sí? Y la sentencia dice, el actor acreditó los extremos de la acción. Dos, el demandado no probó sus excepciones. Tres, virtud de lo anterior, se condena a la parte fulana de tal al pago de una pensión en carácter definitivo de un 20% sobre los ingresos de fulano. Cuarto, publíquese, cúmplase. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Fue una narrativa que empezó diciendo cómo el pleito comenzó. Explica todo. ¿Eh? ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes en los ejemplos. Obviamente yo lo dije así, pero lo tiene que ir narrando, lo tiene que ir estableciendo, y lo tiene que ir aparte fundando y motivando. Nosotros como abogados, como partes en el proceso, no tenemos esa obligación de fundar y motivar. Nosotros podemos decir que dijo mi comadre que procedía a los alimentos porque ella escuchó que el primo de su vecino reclamó de alimentos y prosperó. Nosotros así lo podemos decir, ¿sí? No hay necesidad que digamos que con fundamento no establecido en el artículo 23 es imaginario, no es real lo que digo. En el artículo 23 de la ley del Código Civil y de acuerdo al procedimiento establecido en el código de numerales X, Y, Z, concatenados con lo que dice el artículo Mengano, Sultano y Peretano. Nosotros no tenemos esa obligación, pero el juez sí tiene esa obligación. ¿De qué? Fundar. ¿Qué cosa quiere decir fundar? Artículo Sultano y Mengano. Y motivar, bueno, va a ser una exposición en la que va a decir por qué es procedente dicho articulado o dicho contenido de una tesis jurisprudencial. No nada más va a decir, eso aplica porque la tesis dice esto y ya. No, dice la tesis, pero además yo concuerdo con lo que esto dice porque bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya tenemos nosotros una sentencia. ¿Sí? La sentencia va a salir publicada y virtud a esa publicación de la sentencia, vamos a tener dos resultados. Bueno, vamos a tener dos maneras de imponerlos. La sentencia fue notificada de carácter personal, va a tener que llegar a nuestro despacho. ¿Sí? La sentencia fue notificada por listas de acuerdo. Nosotros tenemos que ir a buscar la sentencia al juzgado, entrar al archivo y ver lo que dice. Noten la diferencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar al tanto de esas publicaciones de la lista de acuerdo. Ya dictaron nuestra, nuestro asunto y dijeron, túrnese a resolver. Nosotros tenemos que estar al tanto, ¿sí? Tenemos que estar al tanto. Porque cuando salga la sentencia, ¿cuántos días vamos a tener para apelar? 5 días. Si nosotros nos damos cuenta el día cuarto de que ya salió publicada y que decía, notifíquese por lista de acuerdo, quiere decir que nada más tenemos un día. Y en ese día vamos a tener que hacer todo, ¿sí? Entonces ya viene la parte que aquí a nosotros nos interesa. A ver,
¿Quién me puede volver a narrar una parte de lo que yo dije, de cómo se dictaba una sentencia? Eh, Cuando se va a dictar la sentencia, después tiene que mencionar cuál era el problema principal, Ajá, las excepciones que puso la contraparte, ajá, cuáles fueron aceptadas, cuáles fueron desechadas, cuál fue el motivo. Y estos serían los elementos constitutivos de la acción. Y después de que dice que fue desechado y que fue aceptado, tiene que decir las consideraciones que él tiene, ajá, considerando si yo considero que esto sí pasa, esto está bien, esto estuvo mal, ¿sí? Y ya después hacer su conclusión, ¿qué es es la parte de la sentencia. la sentencia? ¿Sí? O sea, es un argumento muy racional. Lo vean así de esa parte, ¿no? Ya de todo el chisme. Ajá, pero muy racional, o sea, esto es como uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Entonces, en la sentencia va a ser igual así, uno más uno igual a dos. ¿Qué cosa quiere decir? La acción es procedente. Si la acción es procedente, va a ser virtud a que está contenida en la ley, una, y dos, a que los extremos que se piden que se acreditan. Y aunque la otra parte diga lo que diga, la acción siempre va a prosperar. Es uno más uno igual a dos. ¿Cómo no puede proceder un juicio de alimentos? Si se prueban todos los elementos, no hay manera de que ese juicio se pierda. ¿Sí? No hay manera de que ese juicio se pierda. Así tenga a Luis Carbonelli o a quien sea de la otra parte, no importa. Se llama Luis, ¿verdad? ¿Eh? Miguel. No importa, no lo va a ganar. ¿Sí? Ajá. Menos porque Dios está en la cárcel. Pero, no acaba de salir. Ajá. Sí. Pero es importante cuando contestan, ¿no? Para contestar, porque si pasan los técnicos tiempos, aunque tengan la razón, es tu oportunidad. Ajá. Sí. Entonces, es importante especificarlo. Si ustedes tienen los elementos constitutivos, eso va a proceder y va a concluir en eso. ¿En qué? En que lo tienen ganado. ¿Sí? Pero va a ir el argumento paso a paso. Acción, excepción, considero yo, pues, y por lo tanto resulta que, y viene la sentencia. Ahora, el asunto me vino a mí, me vino a mí actor en contra. Y yo presenté los elementos, ¿sí? Yo presenté los elementos. Y en los elementos resulta que es mi hijo, es hijo del demandado, ¿sí? Él trabaja en Pemex, recapitulando el ejemplo, y por lo tanto, mínimo, a él en su carácter de papá de ese menor, tiene la obligación de que le hubiesen dictado un porcentaje de 20%. Pero el juez dijo, no es procedente la acción. Dijo que no. Y dijo, no, porque la señora trabaja. ¿Y eso qué? ¿Qué dice la ley? Que la obligación es, ajá, sí, Entonces, si él dice no, porque la señora trabaja, tiene que hacerle un artículo, un fundamento donde diga, si la esposa trabaja en la sí, oficina, no va a tener derecho a pensión sí. hijo, ¿no? Entonces, él va a poner, vamos a tomar ese ejemplo, él va a poner, y el artículo fulano de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la igualdad y que la libertad y que mi cuerpo, mi decisión, y por eso es que ella, que se joda, que ella tiene que hacerse cargo de su hijo porque ella quería, ¿sí? Entonces, es aquí donde nace nuestro derecho a apelar. Y va, y nosotros, ahorita van a ver, vamos a hacer una pausa justamente para que vean ustedes eso.
van a ver cómo se arma una apelación. Y ahí, ¿ante quién se pone la apelación? ¿Sí? La apelación la vamos a hacer ante la misma autoridad que dictó la sentencia. ¿Qué término? 5 días. ¿A partir de qué momento? A partir de que nosotros fuimos notificados. Ya sea de manera personal, ya sea de manera de lista de acuerdo. Vamos a establecer que que estamos apelando. Y nos va a pedir que esta promoción, esta queja, este acto jurídico, lo basemos en algo que se llama expresión de agravios. ¿Sí? ¿Qué nos duele? ¿Por qué nosotros decimos que la sentencia está mal? Y nosotros tenemos que enumerar nuestros agravios. Y es aquí donde va a ser muy importante y muy evidente el conocimiento del derecho constitucional. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 8º constitucional? El derecho de petición. Derecho de petición. ¿Qué dice el derecho de petición? Pacíficamente, respetuosamente. Que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la autoridad tiene la obligación. ¿Nosotros derecho de qué? De pedir. ¿Y cómo dice? Ok, pide, sí, pero pide pacíficamente, pide respetuosamente. Y entonces la autoridad, y por escrito, y la autoridad tiene la obligación de contestar. Ojo, la obligatoriedad de contestar no significa que conteste sí. Puede contestar no, pero tiene que contestar. Y lo tienen que hacer ¿cómo? Escrito. ¿Sí? Y tienen que hacerlo, dice, dentro de un término. 25 días. ¿Sí? Antes decía dentro de un término prudente, no establecía fecha. 45 días. ¿Ok? Pero también tienen que fundar y motivar, porque es una obligación de toda autoridad. No de nosotros como ciudadanos, de las autoridades sí, que todo lo que contesten sea fundado y motivado. Entonces, si yo le digo que me permite ir a visitar a Los Pinos y que me abra la puerta al presidente de la República o Palacio Nacional, me puede contestar que no, y me puede decir que virtud a la Ley de Seguridad Nacional. Yo digo, no crean, la Ley de Seguridad Nacional, sí, que de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, no puedo yo entrar a menos que sea invitado y que cumpla con ciertos requisitos, etcétera, que tenga mi credencial de Morena y que no, eso no, o sea, solamente sí puedo, ¿no? Y si yo no lo hago, entonces no. Ahora, si él me contestó de esa manera y lo fundamentó, pero si él me responde que no, y ya, me dice no, porque tú eres fifí. Punto. Yo ya chequé que sigues a López Dóriga y no vas a entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, que ahí en este caso se hizo una violación al debido proceso. ¿Sí? ¿Cuál es el debido proceso? Fundamental en el lugar, 45 días, usted debería pedir. ¿Sí? ¿Qué dice el 14 y el 16 constitucional? Que van a ser clave en todo esto. Acceso a la justicia. Dice, una clave de esto es de que nadie de nosotros, como ciudadanos, podemos ser privados
¿De qué? ¿Eh? De nuestros derechos, ¿sí? Y también de qué? De nuestras propiedades o posesiones. Ahora bien, el derecho a ser escuchados y el derecho de que esta petición sea respondida, lo podemos tener implícito en estos artículos constitucionales. Y aquí no entraría también mencionar el artículo 1, que es de obligación de toda autoridad. Sí, o sea, digamos, este es, es una manera, como decimos dentro del argot, ¿no? Es algo enunciativo, no limitativo. O sea, que hay una gama, ¿sí? Que puede haber muchos artículos o preceptos constitucionales que han sido violentados con esta actitud, ¿no? Pero en este caso, en particular, me voy a centrar en unos cuantos para ejemplificarlo, ¿no? ¿Sí? Pueden ser muchos, pero esto, ¿a quién le va a corresponder? Al agraviado en nuestra expresión. Y en nuestra expresión de agravio nosotros podemos decir, a ver pues, tú dices, me causa agravio en el primero, el hecho de que en el considerando número 1, ¿sí? Tú pusiste esto. Ahora, eso que tú pusiste es contrario al espíritu de la ley previsto en el artículo, vamos a poner el ejemplo, 210. Porque el 210 dice esto, esto y esto y esto. Y tú escribiste esto, esto y esto y esto. Y eso no es concordante. Más aún, porque existe una tesis de jurisprudencia que establece un precepto muy distinto al que tú dices. Y esa tesis de jurisprudencia es la siguiente. Ahora, te recuerdo que esta tesis de jurisprudencia es de carácter obligatorio para ti como autoridad, ¿sí? Pues no se trata de una tesis aislada. Luego, entonces, tu considerando es erróneo. Y ese considerando erróneo te llevó a concluir en la sentencia que no era procedente lo que yo pedía, ¿sí? Y lo fundamentaste en el artículo fulano de tal. Este hecho, como tal, es violatorio a los principios de legalidad, a los principios constitucionales establecidos en el artículo 14 y 16. Luego, entonces, al ser violatorios al debido proceso, debe de concluirse que no existe la razón y el derecho y que dicha sentencia está indebidamente razonada, argumentada y motivada. ¿Sí? Ahora, fueron varios puntos. Me voy a hacer una pausa. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Jamie? ¿Sí? Pues, Alex también. ¿Todo? ¿Quedó claro? Bueno, a ver, explíquemelo. ¿Quién quiere? No necesariamente tan largo y extenso, pero ¿quién quiere decir algo al respecto? Bueno, lo repito yo. El, 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 la expresión de agravios va a ser una narrativa argumentativa, ¿sí? Ojo, eso es muy importante ustedes como abogados. Va a ser una narrativa argumentativa. Yo no nada más voy a narrar, sino que sobre la narración que yo estoy haciendo, te voy a argumentar, ¿sí? Y esa argumentación
va a decir, en pocas palabras, que tu razonamiento está equivocado, porque la ley o la jurisprudencia dice una cosa distinta a lo que tú me dijiste en la sentencia, ¿sí? Entonces, eso es la expresión de agravios. Ustedes tienen que encontrar la idea, el punto específico que justifique el por qué la sentencia está mal. Puede ser un considerando o puede ser el resolutivo mismo. O puede ser que dentro del proceso no se le dio valoración a una prueba, que esa prueba es importantísima. ¿Me explico? Entonces, puede ser desde la prueba o puede ser desde antes, que, que el juez está resolviendo una cosa muy diferente a la planteada en la litis. ¿El juez puede resolver algo que no ha sido planteado? No, no. Y si el juez resuelve algo diferente a lo planteado, ya es un motivo, ya es un motivo de una apelación, ¿sí? Entonces, primero, acuérdense que cuando hablábamos de la sentencia, él decía, tú pediste esto y la otra parte pidió esto. Él dijo esto y ofreció como pruebas fulano de tal. La otra parte dijo esto y ofreció como pruebas fulano de tal. ¿Sí? Por lo tanto, él consideró que esto y que esto. ¿Sí? Y llegó a establecer con tal motivo una sentencia. Nosotros en la apelación podemos decir, hey, juez, desde tú el principio, sabes que la litis era esta, y llegaste a una sentencia y dictaste una cosa diferente. No te pedimos eso. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ustedes tienen que ver, por ejemplo, el Código Civil, qué dice o cómo dice que se tiene que dictar una sentencia. A ver, hace unos momentos les dije que viéramos, que buscaran algo, ¿no? ¿Qué fue lo que les dije? La sentencia. A la sentencia, pero aparte, un artículo. Ya, ya, ya. Ok, a ver, una sentencia, ¿la tenemos ahí a la vista, a la mano? Si no la tenemos a la mano, no se preocupe. Vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a regresar. Entonces, vamos a ver para tal efecto lo que sería una apelación, ¿sí? Al poner la apelación, ¿sí? Por ejemplo, esta apelación, aunque va dirigida a la autoridad que dictó la sentencia, en realidad nuestra redacción va a estar pensada en los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Que es quien va a resolver el asunto. ¿Estamos claros, Alex? ¿Sí? Que es el Tribunal de Alzada o el Tribunal, como lo conocemos también, de segunda instancia, ¿sí? Porque si mamá nos da una condena mala, nosotros podemos ir con el papá, o al revés. Si el papá nos da una condena mala, podemos ir con la mamá. Y el amparo sería tal vez el abuelo, ¿no? La abuela, ¿sí? Entonces, primera instancia, tuvimos nosotros una sentencia y esa sentencia consideramos que está mala por violación al debido proceso. Nos podemos ir a la apelación. Por ejemplo, aquí le establezco, dice
no dice exactamente una forma, pero sí nos pide que pongamos una expresión de agravios. Entonces yo aquí en este caso, cuestión de estilo, podemos decir como antecedentes. El ad quo. ¿Quién es el ad quo? El juez que dictó en este caso la sentencia. Establece en la parte sustancial lo siguiente. Dice, ¿sí? Eh, no voy a repetir lo que dice ahí, ¿no? Pero ustedes lo están viendo. Dice sus puntos y establece la condena, ¿sí? Ahora, yo empiezo ya a argumentar. Primero repetí como perico, ¿sí? Haciendo alusión a un término utilizado aquí. Ahora voy a empezar a argumentar, ¿sí? Y le voy a decir, ¿por qué me está causando agravio lo que él está diciendo? ¿Sí? En primer lugar, le estoy diciendo que no es congruente la sentencia con la causa de pedido. Yo le pido uno o sea, yo le pido como los maderos de San Juan, ¿no? Que les piden varios, o sea, no les dan. O sea, yo le estoy pidiendo eso y está dando otra cosa, ¿sí? Y aquí habla, por ejemplo, del principio de congruencia, que toda sentencia debe ser congruente entre lo que considera y lo que resuelve, ¿sí? Ustedes ya vieron, ya escucharon ahorita de la narrativa qué es los considerandos y qué son los resolutivos. Y, por ejemplo, aquí le digo yo, observa tu falta de congruencia, obsérvalo. Y fíjate que no cumpliste las formalidades esenciales del procedimiento. Y yo le puedo decir, concretamente, fíjate en el artículo fulano de tal y mengano de tal. ¿Sí? Sí, porque, o sea, como, no tanto que yo lo funde y yo lo motive, sino que yo lo que estoy haciendo es argumentando. O sea, él dijo esto, pero no, es así. ¿Sí? Sí, hiciste esto mal y esto, y no lo digo yo. El Ajá, artículo no sé, sí. O sea, no es subjetivo lo que yo te estoy diciendo, sino que es virtud a lo que establece la ley. Y te lo voy a explicar, ¿sí? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, también una relativa de pruebas en las que yo considero que no fueron analizadas debidamente, ¿sí? Y ahí las voy mencionando y voy diciendo el por qué, ¿sí? no Luego, todas, sino únicamente ajá, fue lo lo que yo considero que fue erróneo. Por ejemplo, aquí digo, luego entonces, con dicha prueba no se reúnen los requisitos establecidos en dicho articulado, así como tampoco acredita que ambos nos encontramos libres de matrimonio, el que sería también un requisito sine qua non de procedencia, sine qua non, para establecer legalmente el concubinato, ¿sí? Voy haciendo yo una narrativa, una relación, la voy construyendo. Y, por ejemplo, en este caso, la voy amarrando, solidificando, concatenando con jurisprudencia, ¿sí? Es como algo no valoran la prueba, al final de cuentas. Haz de cuenta con abandonan a la niña, se fue la mamá, la dejó, pero pues como la niña dice que quiere a la mamá, pero no toma en cuenta el juez que hubo un abandono.
te va porque el niña quiere ser la mamá, pues, es un sentimiento que tienen ellos, pero hay un abandono y eso está pidiendo que abandono. ¿Sí? Ahora, ahí en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no, amarrarlo con tesis, con el contenido, salud, con el contenido de lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de los Adolescentes, ver todo ese contenido adicional para sustentar el que, ¿por qué nosotros consideramos que la decisión que tomó fue equivocada, fue errónea y fue no ajustada a derecho? ¿Eh? Yo, ajá. Es como me ha tocado ver, bueno, así, yo ahorita no tengo tanta experiencia, que a veces no valoran el interés de los menores y las desechan, entonces en el amparo las desechan. Pero si tienes, si habiendo menores, tienes que entrar luego al estudio para protegernos ahí. ¿Sí? Entonces, en nuestra apelación, la parte fundamental es el agravio, porque no podemos meter nada más una apelación por apelar, ¿sí? Ajá. Hay una excepción que yo les conmino, o sea, ustedes saben lo que hacen, ¿no? Es una llamada a misa, que dice, una excepción que dice, y todas aquellas, a ver, ¿quién se acuerda de lo que dice esa excepción? Y todas aquellas derivadas del escrito de contestación, ¿que qué? ¿No se acuerdan de esa excepción? Ajá, no, de las excepciones. O pongo como excepciones fulana, mengana, perengana, y todas aquellas que se deriven del escrito de contestación. ¿Sí? Se la van a topar un día. Se la van a topar un día que la van a leer. Y todas aquellas que se deriven del escrito de contestación. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es, a ver, juez, búscale, búscale. ¿Sí? Con la contestación de... Ajá. Búscale. Pero yo no te estoy dando una excepción. Yo estoy diciendo, todas aquellas que se deriven de lo que yo estoy diciendo, pero no es una excepción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros apelamos, no le vamos a decir al juez que resuelva la apelación, pues a ver, juez, tú búscale. Sí, yo estoy apelando. Tú búscale a ver si es cierto que está bien. ¿Me explico? Nosotros cuando apelamos le vamos a decir al juez de apelación, esto está mal por esto y esto. Y se lo vamos a explicar. El éxito de una apelación va a depender de la argumentación y de la fundamentación que ustedes hagan al respecto. No va a ser exitosa su apelación si no la explican. Y si el que está leyendo no la entiende. Es similar al recurso de reclamación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la argumentación. O sea, tiene que ser siempre congruente lo que yo estoy diciendo, apoyado siempre. ¿Sí? ¿Se saben explicar? Si ustedes se saben explicar, ya saben lo que es argumentar. Las ideas, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, declarársele a la novia o decirle no al pretendiente les resulta difícil, entonces vamos a tener un problema en el futuro. ¿Sí? Si no saben pedir y no saben decir que no es procedente tal petición, vamos a tener un problema en el futuro. Esa sería una falta de argumentación. Por el contrario, es como el Cantinflas, ¿no? Que habla Sí, o sea, justamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Argumentar. Y hablar sirve para argumentar. es entendible también. Pero argumentar no nada más es decir, no, pero que... No, primero escucho, porque al escucharte yo te puedo refutar.
Primero tengo que leer lo que tú me estás diciendo, porque hay, o sea, presurosos en responder, y nosotros como abogados no tenemos que ser presurosos en responder, sino prestos para entender lo que la otra parte nos está diciendo. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos aquí con esto. Aquí, ahí está, ya está cargado. ¿Sí? Esta, por ejemplo, dice, en tal sentido, la demandada tuvo la oportunidad de acreditar la procedencia de sus excepciones. Sin embargo, a su entero perjuicio, se desistió de la misma. ¿Sí? Yo le estoy diciendo, a ver, lo que ella está pidiendo no lo está acreditando, porque esa prueba fue desechada, se desistió. Por lo tanto, ¿cómo tú te pones a resolver algo que no fue probado? ¿Sí? Ahora, yo digo, tal argumento fue desvirtuado por los medios de prueba que yo ofrecí en el proceso. ¿Sí? Aquí le digo, la sentencia es desproporcionada. Dice que la actora no demanda un derecho preferencial y el juez la otorga. Entonces, yo voy haciendo y voy construyendo mi narrativa. ¿Sí? Le digo, la sentencia es infundada y carece de motivación. Y le voy explicando el por qué. Ustedes lo van a tener la oportunidad de leer con calma. Entonces, por todo eso, yo lo que le estoy pidiendo al juez es de que me tenga presentado dentro del término establecido, interponiendo apelación en contra de la sentencia y publicada en la lista de acuerdos en fecha fulana de tal y notificada, en este caso en forma personal, que es, ojo, esta diferencia. Pudo haber sido publicada en fecha fulana de tal y notificada muchísimo después. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y ya, yo como abogado estoy facultado para interponer un recurso de apelación. Lo pudiera firmar el cliente, pero yo como abogado estoy facultado para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Metemos nuestro recurso de apelación. La otra parte se tiene que demostrar sabedora también de que se apeló. Va a tener también el derecho de contestar y de pronunciarse al respecto. ¿Sí? Y decir, porque yo sí considero que la sentencia fue correcta. Y porque considero yo que lo que tú dices en apelación es falso. Ese va a ser el derecho de la otra parte. Rebatir lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y defender a la sentencia. O puede ser que tampoco yo esté de acuerdo con la sentencia. Y puede ser que yo también lo apele y que haya dos apelaciones En la misma sentencia. en la misma sentencia, ¿sí? Puede ser que yo estoy de acuerdo con el punto uno, pero con el punto dos del resolutivo no. Y a la inversa, ¿sí? Entonces los dos vamos a apelar, los dos vamos a controvertirlo. ¿Preguntas al respecto? Sí, ¿qué procede bueno, qué resulta si es improcedente? Bueno, pues si es improcedente, en primer lugar, ¿por qué va a ser podría ser improcedente? Porque nosotros no somos una expresión de agrado. No especificamos bien que nos agravian puede ser. ¿Sí? Como que no te explicas. ¿Sí? Nos demuestra que pues, estamos equivocados pidiendo algo que sí está aprobado, ¿no? ¿Sí?
o puede ser improcedente tan solo porque la hicimos fuera del plazo, del término. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues nuestro derecho ahí se pierde, ¿no? Ya no, ya no podemos hacer otra cosa, salvo que, por ejemplo, o sea, ahí estamos hablando de que sea improcedente. Una cosa es que sea improcedente, o sea, que no proceda, y la otra cosa es de que sea resuelto contrario a nuestro interés. Es muy diferente. En la primera es, lo agarro y lo tiro a la basura. Y en la segunda es, lo agarro, lo leo y digo, ay, no procede. O sea, te digo, la sentencia que tú combates está bien. Frígate. En caso de que te digan que no es presente, se puede todavía pasar al amparo, ¿no? Ajá, así es. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En el primero de los casos, a la basura. Y en el segundo de los casos, o sea, me deja vía un recurso. Oiga, pero entonces si te dicen que si te la desechan porque no cumple con los requisitos, puedes volver a apelar. Bueno, ¿No? y si te pasó el tiempo, puedes pasar al amparo o ya se quedó. Por ejemplo, una de las cosas que nos pide en materia de amparo es de que agotemos la vía. Si no agotamos la vía, puede ser que sea un acto consentido. ¿Sí? O sea, ¿qué es un acto consentido? Pues, de acuerdo. Ahora, sí, sí, los actos consentidos, porque una de las cosas que matan, por decir un juicio de amparo, son los actos consentidos. Yo, por ejemplo, digo que no fui notificado y por otra manera se establece que sí, o sea, ya es improcedente, ¿no? Perdí mi derecho. Sí. Entonces, Entonces, si haces una apelación mal, te pueden prevenir para que la corrijas o nada más te la no, desechan. no, no, Te la ya. desechan. Y si te la desechan, puedes recurrir al amparo. O sea, en la apelación te pueden decir sí, te pueden decir no, te pueden modificar o te pueden decir, sabes qué no pasa porque no te explicaste. ¿Sí Ajá. sería? Si te dicen no pasa porque no te explicaste, puedes pasar al amparo. En ese sentido, sí. Ya con una resolución, una sentencia, sí, sí, sí es posible, sí es pertinente. Y si te Que dicen es no la es, parte ahora que vamos a ver a continuación. dijeron no es procedente porque ya está pasó el tiempo, ahí sí no. Ya. Hay opciones, ¿sí? Hay opciones, pero ¿qué pasa? Generalmente, y esta es una situación real, ¿no? Generalmente, si no le pegamos en la revisión por omisiones, por defectos, por fallas, lo más seguro es de que no le vamos a pegar en el amparo, porque vamos a adolecer del mismo problema, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos va a hacer falta? Pues prepararnos, ¿no? Preparar. Ese es el punto. Sí puede haber, hay una frase que se llama, por ejemplo, per saltum, ¿sí? Ah, ocasionalmente en ciertos casos, nosotros podemos evitar una vía e irnos a la siguiente, en algunos casos. Y en otros casos, en materia de amparo dice, no, tú tienes que seguir todo el procedimiento, no te lo puedes saltar. No puedes ir con el abuelo si no fuiste con la mamá, ¿sí? O sea, primero ve con la mamá y si la mamá no está de acuerdo, vas con el papá. Y solamente teniendo ahí broncas con uno, vienes conmigo. Pero antes, no, agota la instancia. Así que si la regaste, si no hiciste tu queja a tiempo, si te equivocaste, Hasta ahí llegó. ¿sí?
Tú tenías el derecho para hacer esto, pero no lo hiciste. Te vale. Entonces ya conmigo ¿Sí? no vengas. Entonces, es un acto consentido. Ya te jodiste. ¿Sí? Entonces, si estamos en el error y no lo superamos, normalmente eso va a pasar en la siguiente. Nos va a decir, a ver, vas para atrás. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, duda? Entonces, nada más para aclarar. Entonces, en la apelación es importante dejar bien establecido qué artículos de la Constitución se violaron desde el principio. Porque te dicen que no, puedes poner el amparo y seguir manteniendo este Con la artículo materia. Ajá. constitucional me lo violentaron. Sí, ojo, hacer el ejercicio de, por ejemplo, se violentó el artículo y otra vez, además de puro ejemplo, el artículo 5 en relación a lo que dice el 14 constitucional. Porque el artículo 5 dice esto, esto y esto y esto. Y cuando tú lo aplicas erróneamente. Y al aplicarlo erróneamente, violentas el debido proceso. ¿Me explico? O sea, el artículo 5 del Código Civil en relación al 14. Porque al aplicarlo mal, violas la garantía. Así como, por ejemplo, el acceso a la justicia, ¿no? Son varios que van de la mano. ¿La qué? Si se viola el debido proceso, también se viola el derecho a la justicia, ¿no? Sí. Así como que van Entonces, unidos. por ejemplo, tú violaste el 5, el 23, el 26, el 232, todos puede ser en relación al 14, al 16, al 1, ¿sí? Aquí no es importante, haz de cuenta como yo mencionar, pues lo que sería en el amparo, ¿ah? Mencionar cuál párrafo es el que se está violentando. Sí, Por sí. ejemplo, ya ves todos, ahorita estaba yo, como estoy Ajá. actualizando lo que dice el 14, pero ¿cuál parte del 14? Hay tres párrafos, a final de cuentas, ¿verdad? Si dice que tenemos que mencionar cuál, como la formalidad del procedimiento, como sería por el artículo 5 que no lo aplicó, a final de cuentas, sería ese párrafo, a final de cuentas, ¿no? Que estoy Sí. diciendo yo. Entonces nosotros tenemos que irlo argumentando, que esa es nuestra tarea, argumentar, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, concluimos esta parte.